Bueno, vamos a empezar. Han ido llegando algunos colegas, se han estado uniendo a este webinar, pero bueno, ya vamos a empezar. Bueno, entonces, les decía que límites analíticos de desempeño, pues es un tema que es absolutamente relevante para el laboratorio clínico y que definitivamente tiene un impacto en la toma de decisiones, en la validación de las corridas analíticas. Hay sinónimos para la expresión límites analíticos de desempeño. ¿Cómo qué sinónimos? Como requisitos metrológicos. El doctor Xavier Fuentes Tarderivo hablaba mucho de requisitos metrológicos, pero también el término más actual, más moderno, son los APS, Analytical Performance Specifications, porque digamos que así lo llaman ahora en Europa y en las publicaciones de la EFM, de la European Federation of Medical Laboratory, también está en términos de APS, pero son sinónimos definitivamente. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de un límite? Pues es esto que yo estoy representando acá, en este signo de stop, de deténgase porque definitivamente eso es un límite, algo que yo no puedo traspasar, y esto que estoy representando acá con esta línea blanca con rojo que me muestra que no debo pasar de ese límite. Esa es la idea. A través de la historia hemos tenido otros sinónimos de esta expresión de límites analíticos de desempeño, como cuáles. De esta expresión de límites analíticos de desempeño teníamos un sinónimo que era objetivos analíticos, del inglés analytical goals. A mí no me gusta analytical goals porque suena como si fuera un objetivo, y realmente más que un objetivo es un límite, porque no quiero llegar a ese objetivo, no quiero llegar a ese número, quiero estar lo más distante de ese límite. Y lo que tenemos acá es una gráfica, integrada de control de calidad, en donde claramente están definidos estos límites, el límite superior y el límite inferior acá. Y esta también es otra gráfica integrada de control de calidad, en donde tenemos el límite superior y el límite inferior de el error total máximo permisible o el límite analítico de desempeño. Ok, entonces en esto lo que les prometí acá es ir desde 1963 con TONS hasta el 2020. Quiero hacer énfasis en esta gráfica integrada de control de calidad, en estas dos gráficas integradas de control de calidad, porque acá, en esta parte de la gráfica, yo puedo inferir cuál es el error total máximo permisible o cuál es la especificación analítica de desempeño, o como lo quieras llamar, como si lo quiero llamar requisito metrológico. Lo vamos a llamar, para estar en la onda europea, APS, Analytical Performance Specification. Entonces, esta es la especificación analítica de desempeño. Este es el límite superior y este es el límite inferior. Y yo aquí, dentro de este rango tolerable de trabajo, lo que tengo acá es una gráfica de Levy-Jenis. Esa gráfica de Levy-Jenis lo que me muestra a mí es cuál es mi desempeño estable. Ok, en otra sesión podemos hablar de lo que es exactamente una gráfica integrada de control de calidad y por qué esta herramienta es muy superior a una gráfica de Levy-Jenis. Pero aquí la idea, y lo que yo les quiero transmitir, es que la idea es que yo use más este tipo de gráficas, porque en este tipo de gráficas yo puedo ver claramente cuál es el límite analítico de desempeño, cuál es la especificación analítica de desempeño, y puedo mirar y comparar cómo es mi desempeño estable, que es la gráfica de Levy-Jenis, comparado con la especificación analítica de desempeño. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Qué es un límite analítico de desempeño o una especificación analítica de desempeño?
esa palabra límite, como su nombre lo indica, me indica algo que no puedo traspasar, algo que es el máximo permitido, cuánto me quiero engordar, cuánto me quiero gastar, es un límite, y acá cuánto me quiero gastar en términos de error de medición, cuánto me quiero gastar en imprecisión, cuánto me quiero gastar en inexactitud. Ese es el concepto de límite. Ahora, con esta palabra de límite analítico de desempeño, hay otras expresiones sinónimas que han existido en la literatura, como ¿cuál? Como el error total máximo permisible. Muy a este lado de América lo conocemos más como error total máximo permisible, pero en Europa lo llaman más APS, Analytical Performance Specification, y en las publicaciones ya se empiezan a aparecer más como APS. También es conocido como requisito metrológico, pero también es conocido, como les decía, como especificación analítica de desempeño. El caso concreto es que el límite analítico de desempeño o especificación analítica de desempeño es un error de medición que yo no debo traspasar. En la literatura, en diferentes fuentes, hemos tenido la definición del límite analítico de desempeño o sus sinónimos, como por ejemplo acá, con la ISO 35342, utiliza la expresión límites de tolerancia y dice que estos límites de tolerancia son la variación especificada de valores que están dentro de los límites superiores e inferiores permisibles, un rango máximo permisible. La EP1, la guía EP1A de la CLSI utiliza la expresión límites de error total, indicando en el numeral 4.3 que los laboratorios deben establecer límites de error analítico. Ahora, las guías de RILIVAC, que tenemos la última versión, la del 2019, pero realmente desde el 2008 ya RILIVAC hablaba de que había una expresión de errores máximos permisibles. Esos errores máximos permisibles eran establecidos como los límites establecidos para la desviación permitida con respecto al valor diana o al valor objetivo. Y también en otros documentos de la literatura hablábamos de los objetivos de calidad, ¿cierto? Miró Javier Fuentes Arderiu, George Klee, hablan de otras expresiones sinónimas de límites analíticos de desempeño, y finalmente pienso que la última expresión que tenemos en la literatura es Analytical Performance Specification. Este Analytical Performance Specification lo que nos indica es qué tan buena analíticamente necesita hacer una prueba para asegurar que el resultado de esa prueba logre un beneficio sin causar daño. Me gusta esta definición que está establecida en este documento. Quisiera que me verificaran aquí mis colegas si se está viendo el cursor. Quiero estar segura de que se ve el cursor. Ok. Entonces, si me contestan por el chat, porque yo estoy usando acá un mouse nuevo y no estoy segura que se esté viendo el cursor. ¿Sí se está viendo? Ok, entonces vamos a cambiar de mouse acá. Ok, entonces acá tengo una diapositiva que me gusta mucho y es una diapositiva que tiene una imagen de la página web de la FML. La FML a mí me encanta, o sea, quisiera ser europea para pertenecer a la European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, que realmente tiene una gran cantidad de aportes al medio de medicina de laboratorio. Y uno de esos grandes aportes que ha hecho y que está haciendo la Federación Europea de Medicina de Laboratorio es actualizar la base de datos de variabilidad biológica y por ende actualizar las especificaciones de error total máximo permisible, que lo tenemos acá. La FML casi que no cobra por nada, esto es absolutamente gratuito, entonces no hay como preocupaciones de por qué pagar. Entonces, aquí les traigo un artículo que me llamó mucho la atención,
de este autor Osterwitz, y que dice Analytical Performance Specification in Clinical Chemistry de Holly Gray. Quienes vieron la película del Código Da Vinci se sentirán muy familiarizados con esto del Santo Grial, ¿no? Que si yo les pregunto, bueno, ¿y todos sabemos qué es el Santo Grial? Bueno, pues el Santo Grial, a veces algunos tienen un concepto, y como bien se veía en la película del Código Da Vinci, pues acá tenemos que los límites analíticos de desempeño se parecen como al Santo Grial, son como el Santo Grial de medicina de laboratorio porque han sido muy buscados, son un poco enigmáticos, no son tan bien entendidos, ¿cierto? Y no están tan bien definidos. De hecho, en la página web de la FML, se habla de que no hay una forma perfecta de definir los límites analíticos de desempeño. Hay muchas opciones. Y como les prometí para esta sesión y para este webinar, vamos a hacer un recorrido desde TOMS, desde 1963. Estoy segura que la mayoría de los asistentes no habían nacido en 1963. TOMS en 1963 empieza y hace una propuesta de límite analítico de desempeño. Después viene Kotlov y Harris que hacen una modificación a esta propuesta de TOMS. Viene después Naspen Colorado, también una propuesta. Harris, ya después, que fue colega aquí de Kotlov en esta propuesta, hace una actualización. Después viene Peterson y Fraser, que hacen toda la propuesta de variabilidad biológica. Hay unas fórmulas que se usan todavía hoy. Viene todo el consenso de Estocolmo en 1999, que también hizo una propuesta de 5 opciones para definir límites analíticos de desempeño, o como lo llamamos ahora, APS, Analytical Performance Specifications. Viene Rilly-Bach, las guías alemanas. Viene una propuesta de Xavier Fuentes Arderiu, más o menos publicada desde el 2005, del estado del arte, pero por percentiles. No cualquier estado del arte, sino el estado del arte por percentiles. Vienen las publicaciones del 2012 y del 2014 el Colegio Australiano de Patología. Viene Milán en el 2014 con el consenso de Milán, que redujo de 5 a 3 opciones, las opciones para definir especificaciones analíticas de desempeño. Y finalmente diría yo que lo más actual es la Federación Europea de Medicina del Laboratorio. Y obviamente invitados a que siempre contemplemos otras opciones, porque a veces no tenemos datos de variabilidad biológica para todos los analitos. Entonces tenemos que buscar unas fuentes de un lado, otras fuentes de otro lado. Esta es un documento del Royal College of Pathologists of Australia, que tiene una propuesta de límites analíticos de desempeño, como lo dice acá, Allowable Limits of Performance, y lo ha venido actualizando esa propuesta. Tenemos acá también CLIA, que es muy conocido, y pues de hecho por la influencia estadounidense muchas de las publicaciones consideran límites analíticos de desempeño de CLIA, los cuales siempre hemos sabido que son muy grandes. Entonces, como dirían en algunas propagandas, hay que ser muy claro con esto y no dejarnos engañar, porque a veces vemos publicaciones maravillosas de métricas sigma calculadas a partir de errores totales de CLIA. Entonces uno dice, bueno, pero con CLIA todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero sí muchos, podríamos ser 6 sigma, pero con CLIA, que son unos límites analíticos de desempeño que tuvieron su origen en 1988. Y si bien en esta propuesta esta actualización de CLIA del 2019 tenemos este listado de límites analíticos de desempeño, cuando uno compara realmente los límites analíticos de desempeño que están en la publicación del año pasado, en 2019, con los de 1998, en muchos análisis no hay diferencia, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos cuáles son los límites analíticos de desempeño con los cuales queremos trabajar.
claro que entre Levy-Jennings y CLIA, pues mejor empezar con algo, así sea laxo. Y tenemos esta publicación también, que para los que sepan alemán, pues lo podrán leer en el perfecto alemán, pero para quienes no les hago una mediana traducción, estas son las guías del Consejo Médico Federal Alemán para Medicina de Laboratorio, publicadas y actualizadas en Berlín en diciembre del 2019. Y lo que tenemos acá a la derecha, pues es precisamente los límites analíticos de desempeño, acá en la columna 2. Los alemanes, Rilibach ha hecho también una propuesta de límites analíticos de desempeño para diferentes analitos. Los han venido aumentando desde su primera publicación. Bueno, vamos a empezar acá con Tooms en 1963. En 1963, Tooms hizo una publicación en la Clinical Chemistry. David Tooms hizo una publicación en la Clinical Chemistry en donde hizo la primera propuesta de un límite analítico de desempeño. Este documento se llamó A Study of the Accuracy and Precision of Clinical Chemistry Determination in 170 Canadian Laboratories. En esta propuesta, entonces, utiliza esta fórmula para proponernos un límite máximo de error permisible. Lo que él dice acá básicamente es que vamos a coger una cuarta parte del rango normal. Rango normal es como el valor de referencia o el valor normal, entonces tomamos el límite inferior y el límite superior y así definimos cuál es el rango. Y eso lo vamos a dividir en la media del rango normal y eso nos va a dar el límite analítico de desempeño. En esta publicación, David Tooms ya nos hacía una propuesta hace, pues no sé cuánto es, hace 1963, yo tampoco había nacido, para que quede claro, tampoco yo había nacido en ese momento, pero cuenta la historia que ya, y está documentado, que él ya nos hizo una propuesta acá de errores totales máximos permisibles de hace más de 50 años. Hay que mirar, y los invito y los reto a que comparen los límites analíticos de desempeño que están usando en sus laboratorios en este momento con estos de Tooms. De repente estamos usando los de hace 50 años. De repente todavía nos estamos comparando con especificaciones de desempeño que hace mucho tiempo tendríamos que haber mejorado. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo como lo sacó Tooms, ¿cierto? Aquí para sodio, él decía, para sodio el error total máximo permisible que él proponía en este documento era 1.8%. ¿Qué era lo que hacía acá para este 1.8%? Lo que hacía acá es que teníamos, por ejemplo, el sodio con un rango normal de 135 a 145 miliequivalentes por litro, entonces el rango era de 10. La diferencia entre el límite inferior y el límite superior son 10 miliequivalentes por litro, y acá, entonces, lo que él nos proponía acá era que fuese una cuarta parte del numerador. Entonces aquí lo que tenemos es eso, ¿cierto? 10 miliequivalentes por litro dividido en 4 nos da 2.5. Y ahora, entonces, tomamos la media de ese rango normal, que es 135 más 145, lo divido en 2 y eso me da 140. Y entonces ahora aplico esta fórmula. Al aplicar esta fórmula, entonces me queda 2.5 miliequivalentes por litro dividido en 140 miliequivalentes por litro, lo multiplico por 100 y eso me da 1.78, que era lo que estaba publicando Tooms en este documento. El error máximo permisible, el límite permisible de error que él nos proponía en 1963 para el sodio era de 1.8%. Esa era la propuesta de Tooms. Como ustedes ven, pues estaba basado mucho en el valor normal, en el valor de referencia, o como lo llamamos ahora, intervalo biológico de referencia. Hay que pensar que implícitamente en esta propuesta de Tooms está ya inmerso el concepto de variabilidad biológica, porque de hecho los valores de referencia implican que yo estoy considerando cuál es la variabilidad biológica, por lo menos interindividual, de pronto no intraindividual, pero sí interindividual. Entonces,
cuando se parte de un intervalo biológico de referencia para calcular el límite de error total máximo permisible, pues ahí ya tenemos implícito una parte ya de variabilidad biológica. Bueno, miremos qué pasó en 1970 con la propuesta de Kotlov y Harris, también en una publicación en la Clinical Chemistry. Hicieron esta publicación que se llamaba Biological and Analytical Components of Variation in Long-Term Studies of Certain Constituents in Normal Subjects. ¿Qué hicieron ellos en este momento? Hicieron una propuesta en donde decían, miren, la imprecisión, en este caso ellos lo ponían en términos de desviaciones estándar, decían la desviación estándar debe ser inferior a la mitad de la desviación estándar de la variabilidad biológica. Y esa desviación estándar de la variabilidad biológica la descomponían en dos componentes. En un componente SD sub I, que era la variabilidad biológica intraindividual, es decir, cómo varían los analitos dentro de un mismo individuo, más la variabilidad biológica grupal, SDG, que es la variabilidad biológica que incluía la interindividual. Hay una formulita ahí para calcularlo, y esto lo elevaba a la 1 medio o 0.5. Quiero que tengamos muy claro que elevar a la 0.5 o elevar a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada, porque muchas veces en la literatura colocan elevado a la 1 medio o elevado a la 0.5 es lo mismo que raíz cuadrada. Ok. ¿Qué es lo distinto acá? Lo distinto acá en la propuesta de Kotlov y Harris es que ellos ya nos estaban colocando acá el concepto de variabilidad biológica intraindividual. En 1963, pues ya teníamos una propuesta que incluía variabilidad biológica, pero más interindividual, porque el valor de referencia implica que yo miro cómo varía un mismo analito en una población. Entonces, ahí está inmerso el concepto de variabilidad biológica interindividual. Pero Kotlov y Harris ya incluyeron acá el concepto de variabilidad biológica intraindividual y colocaban que una propuesta, y es que la desviación estándar, la variabilidad analítica del método debería ser inferior a la mitad de esa variabilidad biológica que incluía la sumatoria de las dos, la intraindividual y la interindividual. Ok. Después, Eugene Harris, en una publicación en 1988, hace una propuesta de, fíjense que él lo llamaba Proposed Goals, en esa época lo llamábamos objetivos, ¿no? Hay que mirar el vocabulario, también irlo actualizando, ya realmente no hablamos de objetivos analíticos y está muy reevaluado. Hay muchas publicaciones que hablan de que no lo debo considerar como un objetivo porque es que yo no quiero llegar a eso, ¿sí? Al contrario, me quiero mantener lo más distanciado que pueda de ese límite o de ese valor. Él hizo una propuesta para lo que llamaba él en ese momento objetivos analíticos de precisión y exactitud para un punto específico. Y esta era la propuesta que tenía él. Él proponía que la desviación analítica más el sesgo debería ser inferior a el 50% a la mitad de la variabilidad biológica, ese de sub I, que ya lo tenía en la propuesta anterior con Kotlov en 1970, pero acá lo que vemos es que agregamos un componente y agregamos el componente de sesgo. Entonces aquí nos dice, mire, la variabilidad analítica del método más su sesgo no deben ser superior o deben ser inferiores a la mitad de la variabilidad biológica del analito. Entonces acá lo novedoso, lo que nos agrega Harris es que ya nos dice, mire, o sea, sí, la variabilidad del método, pero sumémosle a eso el sesgo porque eso también influye. Ok, después tenemos en 1993, tenemos a Peterson y Fraser, él es Callum Fraser. Tuve el placer de estar en muchas sesiones y de conocer personalmente al doctor Callum Fraser. En 1993 ellos hacen una publicación, también dice que siempre en la Clinical Chemistry, ¿no? Que se llama Desirable Standards for Laboratory Tests if they are to fulfill medical needs. Ellos hacen aquí una propuesta
de cómo los estándares, este es otro sinónimo, estándares para el laboratorio clínico, límites analíticos, objetivos analíticos, o como lo llamamos ahora APS, Analytical Performance Specification, ellos hacen una propuesta de una fórmula específica, y esta es la fórmula que ellos nos plantean. Y nos dicen, el error total máximo permisible o esos estándares deseables para las pruebas de laboratorio deben estar en este rango, ¿cierto? Ese error total máximo permisible debe ser igual a la sumatoria de dos componentes. Un componente que corresponde a la variabilidad y que debe ser 1.65, escogieron esa constante Z en ese momento, pero podría ser 1.96 o podría ser 2.33 o 2.58, multiplicado por el 50% de la variabilidad biológica intraindividual, más el 25% de la raíz cuadrada de la variabilidad biológica intraindividual al cuadrado, más la variabilidad biológica grupal elevada al cuadrado. Esta es la fórmula que ellos nos proponen en esta publicación, y de aquí, bueno, ya después salió el libro del Dr. Callum Fraser de Biological Variation from the Theory to the Practice, variabilidad biológica de la teoría a la práctica, en donde desarrolla todo el discurso y nos muestra por qué se deben aplicar estas especificaciones óptimas, deseables y mínimas que todavía son utilizadas en este momento, y esas fórmulas todavía las utilizamos en este momento, incluso para los datos de variabilidad biológica que son obtenidos de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio. ¿Qué es lo diferente acá? Acá de las cosas diferentes es que ¿nos basamos en variabilidad biológica? Sí, absolutamente sí, porque ustedes ven que aquí tenemos el componente de variabilidad biológica intraindividual, y lo que varía para las especificaciones óptimas, deseables o mínimas es que tomo un porcentaje de ese valor de variabilidad biológica intraindividual. Si quiero trabajar con especificaciones óptimas, entonces digo que mi coeficiente de variación analítica debe ser inferior al 25% de esa variabilidad biológica intraindividual. Si quiero trabajar con especificaciones deseables, entonces digo que mi coeficiente de variación analítico debe ser inferior al 50% de esa variabilidad biológica intraindividual. Y si quiero trabajar con especificaciones mínimas, digo que la variabilidad analítica de mi método debe ser inferior al 75% de la variabilidad biológica intraindividual. Y con el sesgo pasa algo parecido. Entonces contemplo el 12.5% para especificaciones óptimas de la variabilidad biológica con esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la variabilidad biológica intraindividual elevada al cuadrado más la variabilidad biológica grupal elevada al cuadrado, o el 25% para especificaciones deseables de este componente de variabilidad biológica, o el 37.5% de este componente para el sesgo. Entonces parto de esto, y esta fórmula es todavía usada actualmente. Ok, después viene Estocolmo, el consenso de Estocolmo. Algunos que estuvieron allá dicen que no fue tanto un consenso, a veces pasa eso, que hay algunos sí, dicen, opina uno y el resto se adhiere y dice esto es un consenso. Yo no estuve, entonces no sé si fue un consenso, pero conozco algunas personas que dicen no fue tanto un consenso. El caso concreto es que las publicaciones que salieron del consenso de Estocolmo se consideraron 5 opciones para definir los límites analíticos de desempeño o el error total máximo permisible o las especificaciones analíticas de desempeño. La primera opción que proponían los documentos emanados del consenso de Estocolmo era que se debía considerar la valoración del efecto del desempeño analítico sobre una decisión clínica específica. Por ejemplo, cómo impacta el error de medición de la albúmina y la creatinina a un paciente con daño renal, o cómo impacta un error de medición para un paciente diabético en la hemoglobina 1C, considerando una situación clínica específica. Sin embargo, pues es real que no es tan fácil que a un laboratorio reciba solamente un tipo de patología, y lo que vemos al contrario, la tendencia hoy en día es que los laboratorios pues son grandes centros de procesamiento de muestras en donde recibimos diferentes tipos de pacientes con diferentes patologías. Entonces, la segunda opción
era determinar cuál era la valoración del efecto del desempeño analítico sobre una decisión clínica general. Y acá, para esta opción, se consideraba y se hace muy relevante las especificaciones de calidad basadas en variabilidad biológica, derivando las fórmulas que nos presentó Calum Fraser y su colega. O también se consideraba aquí especificaciones de calidad basadas en decisiones médicas. Claro, la idea, y aunque hay muchas publicaciones acerca de esta opción que dice, bueno, si son los clínicos, si son los médicos los encargados de tomar decisiones sobre ese resultado que el laboratorio entrega, pues serían ellos los que nos tendrían que decir cuál es el error de medición máximo permisible para un PSA, una albúmina, un colesterol, una glucosa, una hemoglobina 1C o una LH, que se podría permitir antes de que ese error de medición impactara la conducta clínica a seguir. Y si bien sí hay publicaciones, la realidad es que tampoco tenemos publicaciones que contemplen todos los mesurandos que nosotros medimos en el laboratorio clínico. Claro, por eso perfectamente es real que no hay un método perfecto y que una sola opción no es posible en el laboratorio clínico. No puedo decir, todo lo voy a hacer con CLIA, otro lo voy a hacer con RELIVAC, otro lo voy a hacer con especificaciones óptimas o deseables o variabilidad biológica, porque no se puede, porque ninguna opción tiene las especificaciones de desempeño analítico para todos los mesurandos que medimos en el laboratorio clínico, entonces necesariamente tendremos que tomar más de una opción. La tercera opción que daba Estocolmo, el consenso de Estocolmo, eran las recomendaciones profesionales. La cuarta opción, especificaciones clínicas determinadas por regulaciones o por organizadores de ECAS, de programas de control de calidad externo. Y la quinta opción, datos publicados por el estado del arte. Aquí en los datos publicados por el estado del arte, pues se podía contemplar publicaciones individuales de metodologías, y aquí es donde el profesor, el doctor Xavier Fuentes Arderiu, hizo una propuesta adicional y nos decía, si usted quiere comparar por el estado del arte, compárese con el estado del arte, pero determine si usted se quiere comparar con los más malos o con los más buenos, o con la media. Y por eso de él sale esa propuesta de comparación por el estado del arte por percentiles, que es una opción que les queremos presentar acá. Bueno, y acá no es FML, aquí es 2014, aquí es un errorcito que hay ahí. Pero en Milano, ahí está el Duomo de Milano, en donde se dan muchas actividades relacionadas con el laboratorio clínico. Entonces, en Milano se hizo un consenso también, y de aquí de Milano, esas 5 opciones que teníamos del consenso de Estocolmo se redujeron a 3 básicamente. Que quedó, la primera era seleccionar los límites analíticos de desempeño, las especificaciones analíticas de desempeño, de acuerdo al impacto sobre una decisión clínica, y segundo, sobre variabilidad biológica, y tercero, estado del arte. Okay. Y acá, entonces, nos vamos para la FML. Esta es la página de la FML, y les tengo que contar acá que, bueno, ya les había contado que ahí, esto es de acceso libre, y quien tenga el tiempo, aquí está la página web biologicalvariation.eu, y acá nosotros vamos a encontrar la base de datos de variabilidad biológica, como ellos dicen, como dicen los europeos, de Biological Variation Data is alive, la base de datos está viva, y entonces aquí nosotros tenemos el listado de los mesurandos, y en cada uno, si le damos doble clic, nosotros podemos encontrar todas las publicaciones que ellos han incluido en esa base de datos, y aquí al final entonces tenemos este botoncito verde que es APS. Entonces estábamos hablando acá que en la página de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, exactamente en este link, biologicaloperation.eu,
encontramos toda la base de datos que ellos la están actualizando todo el tiempo. Yo me quedo sorprendida porque uno encuentra realmente actualizaciones de absolutamente del 2020, pero actualizaciones absolutamente recientes, y como ellos dicen de Biological Variation Data is alive, la base de datos de variabilidad biológica está viva y realmente ellos están haciendo un gran trabajo. Es importante que nosotros entendamos y recordemos que la Sociedad Española de Química Clínica publicó la última vez los datos de variabilidad biológica en el 2014 y definitivamente son diferentes, tenemos que en la base de datos de la Sociedad Española de Química Clínica pues se han incluido una gran cantidad de datos, de artículos que de pronto no tenían el rigor estadístico, o de pronto algunos muy antiguos. Entonces, realmente quiero hacerle la invitación a que actualicemos los datos de variabilidad biológica de acuerdo a lo que tenemos en la página de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio. Nosotros, como CUIC, como organización, hicimos ya un consolidado, una base de datos en donde estamos comparando las especificaciones analíticas de desempeño obtenidas según la base de datos de la Sociedad Española de Química Clínica y obtenidas de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio. Voy a compartirles algunos ejemplos para que veamos que definitivamente hay diferencias, definitivamente hay muchas diferencias. Ok, entonces les decía, acá en este botoncito verde hay ese APS, es Analytical Performance Specification, y ahí es donde vamos a encontrar los datos de los límites analíticos de desempeño derivados de esta base de datos de variabilidad biológica. Aunque no es tema central de este webinar, pero llamo la atención sobre el RCB, que es el Reference Chain Value, que también tiene un gran valor en medicina de laboratorio y que a veces no lo usamos tanto. Perfectamente podemos hacer otro webinar sobre Reference Chain Value. Ok, entonces acá, si me voy a la página de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, acá nos explican cómo se calculan esas especificaciones analíticas de desempeño, y pues básicamente lo que tenemos es la fórmula que nos enseñó Callum Fraser, en donde se utiliza esta fórmula 1.65 por el 50% del coeficiente de variación más el 25% de la raíz cuadrada de la variabilidad biológica interindividual más la variabilidad biológica grupal elevados al cuadrado. Entonces, acá lo que la Federación Europea de Medicina del Laboratorio nos pone es un dato actualizado de variabilidad biológica intra, individual y grupal. Y a partir de eso, cuando yo le digo submit, entonces me manda y me presenta ya el cálculo de la especificación analítica de desempeño para las 3 especificaciones mínimas, deseables y óptimas. Entonces, pues vamos a ver este ejemplo, cómo lo calculan. Aquí, entonces, partimos de lo que decíamos, es esta fórmula, es la fórmula que nos enseñó Callum Fraser, la que se está utilizando acá, que sigue siendo vigente, y este error total es igual a la sumatoria de estos dos componentes. La constante Z, que se usa en este momento, es 1.65, pero igual, repito, podríamos usar cualquier otro, podríamos usar 1.96, o 2.33, o 58, más el componente de sesgo, que es el 25% de la raíz cuadrada de la variabilidad biológica interindividual elevada al cuadrado, más la variabilidad biológica grupal elevada al cuadrado. Ok, entonces, acá, este 28.3 es el que lo voy a traer acá porque es la variabilidad biológica intraindividual, la traigo aquí a la fórmula, y este 38.6 es el componente de variabilidad biológica grupal, que lo traigo aquí a la fórmula, y ya lo que hago es aquí resolver, elevar al cuadrado 28.3, 38.6, que me dan esos valores 800.89 y 1489.96. Sigo entonces desarrollando la fórmula, me da acá que la sumatoria de 800.89 y 1489.96 es 2290.85. Continúo desarrollando la fórmula, la raíz cuadrada de 2290.85 es 47.86,
Y ahora me quedan estos componentes y acá multiplicar 1.65 por 14.15 me da 23.14 y multiplicar 0.25 por 47.86 me da 11.96 y entonces acá tengo un error total de 35.30 que es el que me está presentando la página de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio. Cuando yo hago el cálculo por especificaciones óptimas, entonces como veíamos en una diapositiva anterior, pues ya no voy a decir que es 0.5, sino que va a ser 0.25, y aquí no va a ser para el componente de sesgo, no va a ser el 25%, sino el 12.5%. Y si voy a hacer el cálculo por especificaciones mínimas, entonces ya no será el 50% de la variabilidad biológica individual, sino el 75%, y acá ya no será el 25% de este componente, sino el 37.5%. Así son obtenidos entonces los errores totales máximos permisibles. Veamos aquí una comparación, esto es ALT, y acá tenemos comparado CLIA con la publicación del 2019, nos dice que para ALT el error analítico total sería de 15%, RILIVAC también con su actualización de diciembre de 2019 nos dice que es 11.5%, variabilidad biológica, miren esta diferencia tan importante. Variabilidad biológica, especificaciones mínimas según los datos que están en la página web de la Sociedad Española de Química Clínica, nos dice que es 41.2, pero según la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, los datos actualizados a 2020 nos da que es 24.4. Muchos de los laboratorios pueden tener configurado para ALT variabilidad biológica en especificaciones mínimas y es muy importante hacer la actualización porque no es que estemos desactualizados 6 años, no es que estemos tomando los datos del 2014, no, es que esa publicación del 2014 reúne unas publicaciones que cuando uno las ve y las mira, de repente algunas son de 1980, de pronto algunas ninguno de ustedes había nacido. Entonces, es muy importante que actualicemos los límites analíticos de desempeños derivados de variabilidad biológica según la Federación Europea de Medicina del Laboratorio. Miren aquí también esta diferencia tan importante para especificaciones deseables. Según los datos que están en la base de datos de la Sociedad Española de Química Clínica, sería 27.4, pero según la FML sería 16.3. Realmente la diferencia es importante. Y según especificaciones óptimas, según los datos que están en la SEC, que es lo que todavía tienen muchísimos laboratorios, sería 13.7%, pero según los datos de variabilidad biológica de la FML sería 8.2%. Aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde han sido obtenidos estos datos, para que si alguien lo quiere corroborar. Acá tenemos otro ejemplo para albúmina. Miren ustedes que para albúmina tenemos también muchas diferencias. Aquí RILIVAC es más alto. Acá tenemos variabilidad biológica derivados de los datos de la Sociedad Española de Química Clínica o de la FML. Y aunque no hay tantas diferencias como con ALT, también vemos que hay diferencias. Ok, tenemos para fosfatasa alcalina. Para fosfatasa alcalina están más similares los datos obtenidos con la base de datos de la Sociedad Española de Química Clínica con los de la FML. Tenemos para el fafetoproteína. Para el fafetoproteína vemos valores también muy diferentes. Aquí es al contrario, según los datos de la Sociedad Española de Química Clínica tenemos valores más pequeños para especificaciones mínimas. Para deseables y para óptimas, aquí son más altos los valores obtenidos con la Federación Europea de Medicina del Laboratorio. Entonces vale la pena también que actualicemos porque podríamos estar usando, de hecho la mayoría está usando, estoy casi segura, si me pudieran contestar en el chat qué especificaciones de desempeño utilizan sería muy bueno. Aprovecho aquí que voy como en la mitad de la presentación para hacerles una solicitud y es que por favor nos envíen su encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros la realimentación de todos los participantes. Bueno, voy a explicar acá un concepto que me encanta y es definir los límites analíticos de desempeño o las especificaciones analíticas de desempeño por el estado del arte, pero por el estado del arte por percentiles.
Lo que nosotros estamos viendo aquí a la derecha es una gráfica que hemos diseñado en Quip, tiene derechos de autor, que le hemos llamado PER3, Performance per Percentil, desempeño por percentiles. Como tiene 3P, por eso lo llamamos PER3, Performance per Percentil. Y acá lo que tenemos nosotros es una gráfica con 3 secciones. Una sección es la sección del error total, otra del coeficiente de variación y otra del sesgo. Lo que tengo acá en esta parte de la diapositiva son los datos obtenidos de un reporte de comparación interlaboratorios de Unity de Bio-Rad, que es el Statistical Profile o perfil estadístico que para todos los participantes en este programa pues les llega mensualmente. Es decir, es de acceso sencillo. Y lo que este reporte nos da mensualmente es cuál es el coeficiente de variación por percentiles para un analito específico y para un método específico. Esto es de la vida real, esto es el caso para ácido úrico. En un reporte reciente nos dice que en el percentil 10 está el coeficiente de variación de 0.621 y en el percentil 90, 2.61. Para quienes hayan olvidado un poco qué es un percentil, se los quiero recordar. Un percentil es una medida estadística de localización que me indica en dónde está el dato en una población de datos. Y el dato puede ser cualquier cosa, el dato puede ser la estatura. Entonces tenemos un grupo de personas y medimos la estatura y entonces el más alto, si tenemos 100 personas, el más alto estará en el percentil 99. ¿Qué quiere decir eso? Que está localizado en una parte en donde indica que el 99% de las otras personas del grupo tienen una estatura inferior a la de él. El percentil 1 será el más bajito, ¿cierto? Dirán, el 99% está por arriba de esta estatura. A veces en la vida es bueno ser el percentil 95. En el laboratorio clínico y en especificaciones de desempeño no es muy bueno. Yo quisiera ser el percentil 90, bueno, por ahí 80, aunque sea en las personas que tienen más dinero del banco, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cierto? El 80% de la población tiene menos que yo, o estoy localizado ahí. Hay cosas para las cuales es bueno tener un percentil alto, pero hay cosas que no. En este caso específico, cuando yo digo que mi laboratorio está en el percentil 90, eso quiere decir que tengo los peores desempeños. Como pueden ver acá, en el percentil 90 tenemos un coeficiente de variación de 2.61, mientras que en el percentil 10 tengo un coeficiente de variación de 0.6. Es decir, los mejores desempeños están en los percentiles bajos en este caso. Y con el sesgo me pasa lo mismo. El sesgo entonces me está diciendo que es 0.14 el sesgo para el percentil 10, pero para el percentil 90 es 2.35. Y entonces yo con estos datos puedo calcular el error analítico total con las mismas fórmulas que conocemos, básicamente la sumatoria de dos componentes, el componente de imprecisión y el componente de sesgo. Entonces, al utilizar la constante Z165, e insisto, puedo usar cualquier otra, pues me darían estos errores de medición para los diferentes percentiles al aplicar la fórmula 1.17, 2.27, 3.15, 4.28, y obviamente el error más grande será el percentil 90, que en este caso no es bueno ser el percentil más alto. Y este laboratorio específicamente tiene un coeficiente de variación de 1.78 y un sesgo de 0.82%. Entonces vamos a ver en esta gráfica PER3, lo que hacemos es que ubicamos por zonas y por colores la posición. El percentil 10, entonces para error total sería 1.17, de acuerdo al cálculo acá. Para el percentil 30 sería 2.27, de acuerdo a este cálculo que hicimos acá. Para el percentil 50 sería 3.15, para el percentil 70 4.28 y para el percentil 90 6.66. Ahora, el coeficiente de variación para cada uno de los percentiles sería, para el percentil 10 sería 0.621, que es este valor, para el percentil 30 sería 1.08, para el percentil 50 sería 1.25, para el percentil 70 sería 1.78, para el percentil 90 2.61.
Y para el sesgo, pues también los datos que tengo en esta tabla, para el percentil 10 un sesgo de 0.14 y para el percentil 90 un sesgo de 2.35. Ahora, lo que yo hago acá es que ubico este coeficiente de variación. Yo lo puedo mirar, tengo 1.78, pues entonces no está aquí en el percentil 10, en el percentil 30 tampoco, en el 50 tampoco, está acá, es exactamente en el percentil 70 está mi coeficiente de variación. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% de los laboratorios que están midiendo ácido úrico con la misma metodología que yo la estoy midiendo tienen una imprecisión inferior a la que yo estoy teniendo en mi laboratorio. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo puedo mejorar. Eso significa que yo podría, si hay otros con el mismo sistema de medición que el mío y que están teniendo una imprecisión menor, ¿por qué yo no? Eso, la ubicación por percentiles me permite ver que hay otros que sí lo pueden lograr. Y para el sesgo, que es 0.82 en este caso, el sesgo aquí estaría como entre el percentil 10 y el percentil 30. Entonces, lo que yo veo acá es que, perdón, ahí me equivoqué porque, no, ahí está bien. El sesgo sería, no mentiras, el sesgo estaría acá, 0.82 como entre el percentil 30 y el percentil 50. Entonces, básicamente, mi ubicación por percentil para sesgo estaría como acá, y para error de medición, pues vamos a hacer el cálculo. Entonces, cuando yo aplico la fórmula para calcular el error analítico de medición, me da que el error analítico de medición sería 3.75, que me ubicaría más o menos aquí entre el percentil 50 y el percentil 70. Eso me indica que si bien no soy del percentil 90, o sea, no soy de los peores, pero tampoco soy de los mejores, y me indica que yo sí podría mejorar. Aquí entonces lo que hacemos nosotros con esta herramienta es ubicar aquí en esta gráfica de PER-tree estos percentiles y estos valores, y ahora ubico yo cuál sería la ubicación para coeficiente de variación. Entonces me indica que estaría en el percentil 70 y me viene y me ubica acá ese nivel de esa medición. Y para el sesgo me lo ubica acá entre el percentil 50 y 30, y para el error de medición me lo ubica acá entre el percentil 30 y el percentil 50. Ahí está un poquito corrido, la verdad es que se me corrió la gráfica. Voy a correrlo un poquito porque se me corrió y no los quiero confundir. Entonces, si definitivamente mi coeficiente de variación está en 1.78, entonces está aquí en rojo, este sí estaría en el percentil 70, este está bien ubicado. El sesgo está en 0.82, que está acá entre el percentil 30 y 50, es decir, que tendría que moverlo por acá. Por acá, aquí tendría que moverlo más o menos por acá. Bueno, entre el percentil, no mentiras, ahí está bien, porque este es el percentil 30 y 50. Y por error total, el error total aquí está en 3.75, me lo ubicaría entre el percentil 50 y 70. Bueno, no, realmente sí estaba bien ubicado. Solamente lo hacía para ver si todos estaban atentos. Ok, entonces esto es lo que me da a mí esta gráfica por percentiles. Ahora eso lo hacemos con un analito, pero ahora se los estoy mostrando con muchos. Y yo puedo ubicar en esta gráfica muchos analitos, como lo hacemos nosotros todos los meses con 200 laboratorios aproximadamente. Y quien lo quiera obtener esta herramienta, está disponible, las dos cosas. Está disponible la herramienta para la venta, quien la quiera usar, o está disponible el servicio que nosotros podemos ofrecer para generar este tipo de reportes y que se puedan ubicar. Entonces, ahora esto es lo que yo hago acá, y estoy ubicando aquí el ácido úrico específicamente, pero cada uno de estos numeritos lo que me está representando es cuál es la ubicación acá, tanto por coeficiente de variación de acuerdo a los percentiles como por sesgo. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga todos estos laboratorios acá, todos estos mesurandos acá. Quiere decir que estos están entre los peores desempeños para este laboratorio específicamente.
que hay muy pocos mesurandos en los que están entre los mejores desempeños de su grupo de comparación y que está más hacia el lado derecho, ¿cierto? Está más entre los peores, lo cual quiere decir que este laboratorio perfectamente podría mejorar. Aquí en el error total ustedes pueden ver que tenemos unos códigos de colores. Esos códigos de colores representan la métrica sigma. Si es verde, tiene una métrica sigma mayor a 5. Si es azul, está entre 1,65 y 3. Si es amarillito, está entre 3 y 5. Y si está en rojo, está por debajo de 1,65. Aquí no tenemos ninguno por debajo de 1,65, no hay ningún rojito. Pero claramente debe preocuparnos que tengamos analitos o mesurandos acá con métricas sigmas mayores a 5, siendo los peores desempeños del grupo. ¿Eso por qué sucede? Normalmente sucede que yo tengo una métrica sigma muy alta, siendo el peor desempeño de mi grupo de comparación, porque tengo unos límites analíticos de desempeño muy laxos. Como les decía, ¿qué puede pasar con CLIA? O sea, si yo voy a decir que el error de medición es 20%, y de ahí parto para calcular la métrica sigma, pues de repente mi métrica sigma es muy grande y me puede confundir. Entonces el PERT tree es una herramienta que me permite compararme con mis pares y ubicarme. Entonces es una valoración del desempeño que yo hago comparándome con mis pares. La métrica sigma es una evaluación del desempeño que yo hago cuando me comparo con un límite que yo mismo he definido, ¿cierto? A veces cuando yo mismo defino ese límite puedo ser muy laxo, poco exigente y tener un límite muy grande y entonces darme una métrica sigma muy grande. Hay que tener cuidado con eso. Esta es una gráfica de sigmometría, este es un reporte Siget, también tiene derechos de autor y también nosotros ofrecemos el software. Quien lo quiera comprar puede comprar el software y generar este tipo de gráficas en donde de un golpe de vista vemos el desempeño de varios mesurandos, o también nosotros le podemos ofrecer el servicio de generar estos reportes. Aquí entonces vemos nosotros que por la métrica sigma, este analito, el número 21, está superando el error de medición, su métrica sigma está por debajo de 1,65. Tengo muchos mesurandos que están por arriba de 5 con métrica sigma por arriba de 5, y este es el desempeño que le corresponde a este gráfico de sigmometría. Este es el PERT tree que me permite compararme con los pares. Entonces, según la comparación, miren que acá yo digo, bueno, si me comparo con los límites analíticos que yo mismo he definido, pues pareciera que tengo una gran cantidad de, tengo una gran cantidad de pruebas por arriba de 5 sigma. Pero cuando me comparo con mis pares, veo que tengo un alto porcentaje de mesurandos que está por arriba del percentil 50. Es decir, que mi desempeño no es tan bueno. Mi desempeño podría mejorar. Vale la pena en la vida vale la pena compararse siempre, ¿sí? Vale la pena compararme con un límite que yo he fijado, y eso está bien, pero también vale la pena compararse con los pares, a ver si realmente, porque si yo me comparo con un límite que yo defino muy laxo, puedo lucir muy bien, pero cuando me comparo con los pares, puedo estar en el percentil 95 y decir, usted por sus propias especificaciones, usted está en 10 sigma, pero si lo compara con sus pares, usted es el peor del grupo. Entonces vale la pena que en la toma de decisiones de validación de corridas analíticas, nosotros podamos compararnos tanto con los límites que hemos definido nosotros mismos como con los pares. Ok. Y esto es una gráfica que me integra las dos. Me integra la métrica sigma, es decir, la comparación con los límites que yo he fijado en mi laboratorio, y la comparación con mis pares, que es el performance, el desempeño evaluado por los percentiles, es decir, con mis pares, que me da este panorama. Este 21 que tenemos acá, mírenlo acá, está acá y está acá. Me gusta que este 21 sea el percentil, está por arriba del percentil 90,
y me gusta que esté acá con una métrica sigma de 1.65 porque coincide. Pero el hecho de que yo tenga este analito acá el 44, el 43 y el 31, que tienen métricas sigmas por arriba de 50 y que los voy a tener acá, miren, el 44 está acá en 6 sigma, el 43 está por acá en 5 sigma, el 31 está por acá como en, no sé, lo perdí por acá, pero está por aquí en algún lado, pero son mayores que 5. Esos son muy preocupantes, porque si el laboratorio los ve, no va a hacer nada porque dice tengo una métrica sigma por arriba de 5 sigma, pero cuando va y se compara, y por aquí la importancia de compararse con los pares, cuando el laboratorio va y se compare con los pares, mire, es el peor desempeño de su grupo de comparación. Entonces, ojo con eso, no nos comparemos solamente con los límites que nosotros hemos definido y sobre todo actualicemos esos límites analíticos de desempeño, porque como veíamos en algunos casos, estamos usando límites analíticos de desempeño que fueron publicados por última vez en el 2014 en la página de la Sociedad Española de Química Clínica, pero cuando va uno a mirar de repente son de estudios muy antiguos. Entonces vale la pena, los invito a todos a que acudan a la FML para los laboratorios que son amigos de QUIC. Nosotros estamos ofreciendo este servicio en las asesorías y es hacer una sesión con los laboratorios y presentarles. Nosotros ya hemos hecho un trabajo enorme y hemos consolidado en una sola matriz los límites analíticos de desempeño o especificaciones analíticas de desempeño por las especificaciones mínimas deseables y óptimas de la Sociedad Española de Química Clínica, de la FML, de CLIA, según la publicación del 2019, de RILIVAC según la publicación del 2019, también de los australianos, y estamos colocando también los datos del estado del arte por percentil. Entonces tenemos una matriz muy interesante para poder apoyar a los laboratorios. Esto es un gráfico, esto es una imagen de sigmometría analítica, en donde obviamente hay muchas publicaciones de sigmometría analítica, pero acá yo quiero traer esto porque es muy importante mirar ustedes 6 sigma con qué especificación, ustedes 6 sigma con CLIA o con variabilidad biológica derivado de la SEC, porque hay muchas publicaciones como esta, es una publicación relativamente reciente del 2019, que es una evaluación del desempeño en términos de las métricas sigma para 20 ensayos en un sistema de inmunensayos de química que es el ATELICA. En este caso, miren los errores totales máximos previsibles que usaron CLIA, para algunos RILIVAC, y vale la pena que nosotros miremos y comparemos. Por ejemplo, albúmina es 10%, mientras que por variabilidad biológica es más o menos 4%, no me lo sé todo en memoria, pero estos son errores de medición grandes. Aquí en esta publicación, que es una publicación reciente, pues nos muestran cuáles fueron las métricas sigmas. Miren ustedes que las métricas sigmas son grandes, 7, 4, 26, 16. Valdría la pena mirar si yo tengo unos límites de error total máximo permisible más exigentes, si el comportamiento sigue siendo así. Entonces ahí, como dicen a veces en la publicidad, no se dejen engañar. A veces nos descrestan diciendo, o sea, cálculos de la métrica sigma y soy 5 sigma o 20 sigma, pero ¿con qué especificación de error total? ¿Cierto? Si soy muy laxo, pues puedo ser 6 sigma o 10 sigma o 12 sigma, pero porque ahí la métrica sigma lo obtengo es comparándome con el límite analítico de desempeño que yo he escogido. Entonces vale la pena también considerar límites analíticos de desempeño derivados del estado del arte. Esto es otra parte de la publicación en donde tenemos básicamente una gráfica de sigmometría muy similar a la que nosotros generamos. Les voy a poner este ejemplo específico para ferritina. Para ferritina nosotros tenemos aquí las diferentes opciones para error total máximo permisible por CLIA, por RILIVAC, por variabilidad biológica, en las diferentes especificaciones. Y acá les estoy mostrando los mismos datos, son los mismos datos. Pero acá vemos estos datos a la luz de la gráfica de Levy-Jennings. Si yo miro esto a la luz de la gráfica de Levy-Jennings, yo veo que ningún dato me supera las 3 desviaciones estándar.
y que pues tengo una buena parte de este periodo de tiempo en donde estuvieron entre -2 y +2 desviaciones estándar y después se me subieron un poquito, pero tengo 1, 2, 3 datos en este periodo de tiempo que están bordeando 2 desviaciones estándar. Claro, cuando yo valido la corrida analítica por desviación estándar, eso todo entra. Tendríamos que tener otro webinar sobre errores frecuentes en las gráficas de Levy-Jennings. Yo les quiero decir que los laboratorios tienen que parar, tenemos que parar de validar las corridas analíticas por gráficas de Levy-Jennings. Yo diría, stop, paremos de validar corridas analíticas por gráficas de Levy-Jennings, porque es que eso, ahí sí no es de 1963, eso yo ya no sé ahí eso hace cuánto que estaba, se usaba esa práctica, pero hoy en día todavía tenemos laboratorios clínicos que siguen validando por gráficas de Levy-Jennings, y en la gráfica de Levy-Jennings, y sobre todo en algunas que son mal utilizadas, todo entra. Ok, ahora, si yo veo este mismo desempeño, porque son exactamente los mismos puntos, a la luz de un error total máximo permisible de CLIA, que es 20%, pues yo veo que esto luce de esta forma. Entonces, una de las ventajas de la gráfica de Levy-Jennings es que me dice cómo es mi comportamiento estable. La gráfica de Levy-Jennings bien hecha, me muestra mi comportamiento estable. Y yo puedo colocar este desempeño estable dentro del límite analítico de desempeño, que en este caso es más o menos 20%, y yo veo que mi desempeño a la luz de más o menos 20% pues se ve bien. Cuando yo cambio la especificación de desempeño ya a really bad, que es 13.5%, ya no lo veo tan bien. Ya no lo veo tan bien porque ya no tengo esta distancia tan grande aquí entre los dos puntos. Y cuando yo cambio a especificaciones óptimas derivadas de los datos de la Sociedad Española de Química Clínica, pues ya definitivamente veo que este límite, aquí está el límite inferior del error total máximo permisible, que es en este caso 8.4%, pues veo que ya estoy desbordando ese límite inferior. Y definitivamente si tengo 6.9, que es el error total máximo permisible, si yo hago el cálculo a partir de los datos de variabilidad biológica actualizados en la base de datos de los europeos, pues veo que con mayor razón he desbordado, mi comportamiento estable no es suficiente para tener este límite analítico de desempeño, y que yo tendría que ser mucho más exigente y empezar a disminuir la imprecisión. Entonces, claro, es muy distinto si yo valido por Levy-Jennings, les digo que uno por Levy-Jennings valida todo, porque Levy-Jennings siempre me va a mostrar mi desviación estándar. Si mi desviación estándar es grande, pues entonces la gráfica va a ser grande y ahí todo entra. O si yo tengo un límite muy alto como CLIA, 20%, por ejemplo, que es 3 veces especificaciones óptimas, pues entonces la importancia de definir límites analíticos de desempeño es fundamental en el laboratorio clínico, es fundamental. En la vida, y es parte de lo que yo realmente creo, en la vida hay que tener límites, ¿no? Me acuerdo de una canción, como que es mexicana, dice, como al caballo blanco le solté la rienda. O sea, si no se tienen riendas, se desbocan o los caballos, o los maridos, o los hijos, o sea, perdemos el control. En la vida y en el laboratorio clínico, en la validación de las corridas analíticas, debemos tener límites. Porque si no tenemos límites que nos controlen el desempeño, el comportamiento de una prueba en el laboratorio, o de los hijos, o de los maridos, podemos perder el control y no sabemos qué errores podemos estar reportando resultados de nuestros pacientes con errores de medición que pueden estar afectando las decisiones clínicas. Ok, aquí les traigo el ejemplo concreto. Este es un Statistical Profile, perfil estadístico, es un reporte reciente del mes de julio, en donde esto es lo que le llega a los laboratorios mensualmente.
Y tenemos aquí este reporte que tiene 3 partes, una parte en donde me indica cómo está mi laboratorio, cómo está mi grupo par, cómo está mi grupo por método y todos los laboratorios, unos histogramas en donde me muestran cuál es mi posición en términos de la media y mi posición en términos de coeficiente de variación. Y aquí en la parte de abajo me muestran la distribución por percentiles, me muestran los coeficientes de variación y los sesgos por percentiles. Entonces de acá esto es mi posición en estos 2 histogramas, tanto mi media como mi coeficiente de variación, me indican cómo está usted, cómo está su laboratorio, cómo está mi laboratorio comparado con los pares, que siempre es importante. Entonces, yo veo aquí en este que mi media está como hacia el lado de arriba, entre las más altas, y mi imprecisión estaría como por debajo de la media. Estos son los datos de los percentiles, en donde vamos a tomar aquí un ejemplo del percentil 20, el percentil 50 y el percentil 90. Y entonces este reporte, este Statistical Profile o perfil estadístico, me da los datos para el trimestre y para el año. Yo puedo hacer el cálculo con lo que quiera. A mí me gusta hacerlo con el año porque me trae más datos. Y entonces lo que yo hago acá, si quiero calcular el error total máximo permisible por el estado del arte, pero me quiero comparar con los mejores, es decir, con el percentil 20, pues voy a aplicar la fórmula. Vamos a usar la constante Z165 para efectos de no cambiar. Y entonces tomo este 3.16, que es el coeficiente de variación del percentil 20 del año, y tomo acá 0.48, que es el error sistemático o el sesgo para el año, para el percentil 20. Multiplico 1.65 por 3.16 y eso me da 5.21 y le sumo el valor absoluto de ese sesgo y eso me va a dar un error total máximo permisible de 5.7% por el estado del arte por el percentil 20. Si quiero calcular el error total máximo permisible por el estado del arte por el percentil 50, entonces tomo los datos del percentil 50, 4.32 y 1.48. Multiplico 1.65, que es la constante Z que hemos escogido para este ejemplo, por 4.32, que es el coeficiente de variación, me da 7.128 y le sumo 1.48 y eso me va a dar 8.61. Para el percentil 90, entonces tomo los datos del percentil 90, coeficiente de variación de 6.31, error sistemático de 3.49, multiplico 1.65 por 6.31, me da 10.41, y el error sistemático 3.49 lo sumo y me da un error total máximo permisible de 13.90 por el estado del arte por el percentil 90. Claro, nadie se quiere comparar con los más malos, ¿no? Cuando uno presenta esta opción dice, bueno, pues tampoco me quiero comparar con los más malos, ¿no? Normalmente la recomendación sería como por el percentil 50 y si mi desempeño ya es muy bueno, compararme por el estado del arte por el percentil 20. Acá tenemos nuevamente esta gráfica, pero ya tenemos esta gráfica con las opciones de CLIA, de variabilidad biológica, de ReLIVAC, y en estas 3 últimas tenemos los errores totales máximos permisibles por el percentil 20, 50 y 90. Para que veamos, el percentil 20 estaría muy cercano, miren, a especificaciones óptimas derivadas de variabilidad biológica con la base de datos de la FML. El percentil 50 estaría como cercano a las óptimas, no sé, de la SEC, de la Sociedad Española de Química Clínica, y el 90 estaría como cercano a las deseables de la FML. Es decir que, pues muy interesante, fíjense que si este es el estado del arte, no tendría sentido que yo escogiera, si los laboratorios más malos están con este error de medición de 13.98, no alcanzo a ver cuánto nos dio, 13.98, pues no tendría sentido que yo escogiera por ejemplo, 25%. Porque si yo escojo 25%, voy a tener un límite que es superior al de los más malos desempeños para esta prueba. Vale la pena tener en cuenta toda esta comparación y toda esta gama para seleccionar cuáles son los límites analíticos de desempeño adecuados para mi laboratorio clínico. Mi recomendación es que los laboratorios definitivamente contemplen este escenario.
y tengan gráficas como esta para seleccionar los límites analíticos de desempeño o APS para cada uno de los analíticos en su laboratorio clínico, teniendo en cuenta que no vale la pena tener un error máximo permisible superior al del percentil 90. Definitivamente no, porque no nos estaríamos exigiendo nada y correríamos el riesgo de tener métricas más muy grandes y desempeños que sean los peores de mis grupos pares. Y acá pues tenemos ya la gráfica, esta misma gráfica, pero con colores más vivos. Y esto es lo que, con esto termino. Estamos invitando a todos a que por favor se inscriban a nuestra página web. Este webinar queda grabado, hoy es viernes, yo pienso que más o menos en 2 o 3 días estará disponible en nuestra página web para sus colegas, no tiene ningún costo. Pero sí tenemos un curso sobre selección de límites analíticos de desempeño, que ya es un curso que dura 6 horas, en donde realmente vamos paso a paso, revisando analito por analito, para poder ayudar a los laboratorios a seleccionar adecuadamente los límites analíticos de desempeño para utilizar en su laboratorio clínico. Muchísimas gracias. Vamos a revisar qué preguntas tenemos. Bueno, vamos a mirar las preguntas que tenemos acá. Álvaro nos pregunta y nos dice, ¿hay una tabla de variabilidad biológica del 2018? Álvaro, por la respuesta a eso, hay una del 2020. Hay una del 2020 y está en donde? En la página web de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, que es FML, específicamente biological-variation.eu, y ahí está, ni siquiera 2018, 2020. Otra pregunta de Anonymous, dice, ¿cuál es la actualidad en metas de calidad para hematología? La FML. En la FML tenemos datos de variabilidad biológica también, no para todos los parámetros de hematología, no para todos, pero sí tenemos para varios parámetros de hematología. Tenemos otro, debemos considerar el estado del arte para elegir los límites de desempeño. Yo digo absolutamente sí, sí, absolutamente sí. Siempre es importante compararse con los pares, porque también se puede dar, yo les mencionaba ahora, que se puede dar una situación y es que yo escojo un límite analítico de desempeño que está por arriba del peor desempeño de mi grupo de comparación. Pero también se puede ir al revés, yo puedo seleccionar un límite analítico de desempeño que ni el percentil 10 lo alcanza. Entonces yo, pero venga, si ni el percentil 10 lo alcanza, ¿yo para qué me voy a poner ese límite analítico de desempeño? Porque nunca voy a llegar a eso, porque no es posible llegar a ese límite con la metodología que yo estoy utilizando, ¿no? Tenemos otra pregunta acá que dice, ¿cómo podemos calcular el error total admisible a partir del coeficiente de variación? Con la fórmula que yo les daba en la presentación, es básicamente 1.60, bueno, 1.75, mejor digamos la constante Z, porque insisto, puede ser 1.65, 1.96, 2.33, 2.58. La constante Z multiplicado por el coeficiente de variación más el valor absoluto del sesgo. ¿Cómo saco las variables biológicas de una población? Hay muchos estudios publicados, de hecho, admiro profundamente a la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, que hace un gran trabajo en muchas cosas, no solamente en eso, pero específicamente ellos están encargados de asumieron el liderazgo de actualizar los datos de variabilidad biológica y están disponibles en la página web todas las referencias bibliográficas para todos los mesurandos. Y pues realmente hay estudios completos y se pueden mirar en la literatura, pero básicamente son estudios que se hacen en donde yo tengo que tomar una población que tenga las mismas características, hacer las mediciones durante un periodo de tiempo determinado en las mismas condiciones, hacer las tomas de muestras, ¿cierto? En el mismo sistema de medición, controlar muchas variables preanalíticas, obtener los diferentes valores y hacer los cálculos estadísticos para determinar la variabilidad biológica entre individual e interindividual. En la página web de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio vamos a encontrar
enorme cantidad de referencias bibliográficas de cómo se han obtenido estos datos de variabilidad biológica, y muchos de ellos pues, nos van a servir de modelo si queremos iniciar alguna investigación. ¿Tienes una tabla con variables biológicas que puedan servir como partida? Sí, absolutamente sí, la tenemos disponible en Quick. No es gratis, tengo que decir que no es gratis. ¿Y por qué no es gratis? Porque le hemos invertido por lo menos unas 80, 100 horas actualizando esta tabla, esta base de datos. Pero sí, la pueden obtener, está disponible para la venta. ¿Qué especificaciones de calidad son más recomendadas para la hemoglobina glicosilada, la A1C? Definitivamente, yo pienso que, bueno, nuestro laboratorio clínico es certificado en GSP, y nos acaban de dar recién la noticia que ya somos un laboratorio acreditado ISO 15189, y la hemoglobina A1C también está dentro del alcance de nuestras pruebas acreditadas ISO 15189. Yo pienso que las de la NGSP, que en este momento el error total máximo permisible para hemoglobina 1 está en 5%, Adeles, 5%. Hasta hace poco, 1 o 2 años, estuvo en 6%, pero ya ahorita está en 5%, y pienso que yo recomiendo el 5%. Bueno, pues estas son las preguntas que tenemos en este momento en el chat. Estas son las preguntas que tenemos. Entonces, espero que hayan disfrutado de la sesión. Yo disfruté enormemente actualizando este discurso, y vamos a disfrutar mucho más haciendo el curso específico, que es un curso de 6 horas, que lo llamamos Selección de Límites Analíticos de Desempeño para nuestro laboratorio. Es un curso que les recomiendo, y pues ya los dejo con... y les doy el tiempo para que por favor diligencien la encuesta de satisfacción, es muy importante para nosotros. Ahí les planteamos otras opciones de futuros webinars para que ustedes nos dejen conocer su opinión. Muchísimas gracias por su participación.